Muy buenos días para todos. 5 minutos de reflexión con todo el corazón y en el nombre de Cristo Jesús. El tema a disertar en esta mañana. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Vamos a ver. Esopo fue uno de los fabulistas griegos de por allá el siglo V antes de Jesucristo, o sea, más o menos hace unos 2500 años. Ella le escribió esta fábula cortica, tan simple, tan sencilla, pero tan sabia. La zorra que nunca había visto a un león. Y él decía, había una zorra que nunca había visto un león y un día el destino le puso delante de la real fiera. Pero como era la primera vez que le veía, sintió un miedo espantoso y se alejó tan rápido como pudo. Al encontrar al león por segunda vez, todavía sintió miedo, pero menos que antes, y lo observó con calma por un rato. En fin, al verlo por tercera vez, se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para entablar conversación. Moraleja, en la medida que vayas conociendo algo, así le irás perdiendo el miedo, pero mantén siempre la distancia y prudencia adecuada. ¿Tú alguna vez has sentido miedo? Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la crisis, a perderlo todo, a quedarte solo. Es el miedo natural en algunos momentos. Por ejemplo, ante un peligro inminente, ¿sí?, que nos congela, ¿sí?, nos hace cometer errores, nos hace tomar decisiones indebidas, nos hace cargar con culpas ajenas, que nos paraliza. El miedo es un enemigo silencioso. La mayor estrategia del diablo hoy es infundir miedo. Hasta en la política nos mete miedo. Nacemos y nos enseñan a tener miedo al coco, al ulular de las sirenas de los bomberos, al trueno, a dormir a oscuras, a dar positivo a un COVID-19. ¿Sí? Viene entonces el mal pensamiento, llega el pánico, llega el debilitamiento, las defensas se bajan, ¿sí?, se carga con el sentimiento de derrota. Mire, el miedo no es malo. Lo malo es el uso que nosotros le damos. Quedarnos inmersos en el miedo, esperando a que nos devore. A todos nos ha dado miedo en algún momento, así digas que no. Si dependemos de nosotros y no de Dios, vamos a caer en el miedo. Muchas veces perdemos oportunidades mejores en la vida, ¿sí? Porque decimos que mejor es malo conocido que bueno por conocer. Entonces caemos en un statu quo que nos tiene siempre inmersos en lo mismo y por lo mismo y para lo mismo. El rey David, ¿sí?, alguien tan valiente como el rey David, ¿sí?, desde muy muchachito cuando salía a cuidar del rebaño de ovejas de su padre, él también tenía miedos porque las fieras del campo acechaban contra sus animalitos. Pero David escribió mucho tiempo después el Salmo 56, versículo 3. Cuando yo tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Gloria al Señor. ¿Qué hacer cuando el miedo nos llegue? Mire, no podemos vencer al miedo por más que queramos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos de aquel que venció la muerte, de aquel quien dijo, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Sí? En otras palabras, es lo mismo que como que nos dijera, confíen que yo no los dejo solos, les diré cómo soportar el miedo. David, cuando sentía miedo, fue tan perseguido. ¿Sí? Toda su vida fue perseguido por enemigos. Por eso él escribió tantos salmos, ¿sí? Por ejemplo, él nos decía, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, Salmo 56, 3, 5 que acabamos de leer. En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo, ¿cierto?, del Altísimo, ¿se acuerdan? ¿Sí? En el Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré, ¿cierto? Luego dice, aunque un ejército acampe contra mí, ¿cierto? Siempre él tenía ese valor para decir, en ti pondré mi confianza, y el miedo desaparecía. La única manera de vencer el miedo
es confiar en Dios. Entonces, se nos exige conocer más a Dios, ¿sí? Esto nos dará más confianza en Él y no vamos a caer en el desespero. Fuera la incertidumbre. Y para nosotros conocer a Dios, tenemos que estudiarlo, tenemos que alimentarnos de Él. Yo no puedo aprender algo si no me alimento intelectualmente de eso. Sin esto, ¿cierto? Sin el estudio, sin la oración, sin el conocimiento de Dios, difícilmente vas a confiar en Dios. Y cuando tengas miedo, el desespero cundirá. Y eso no es lo que el Señor pretende. Amén. Gloria a Dios.